Hola, mi nombre es Carlos Bedoya y les doy la bienvenida a una nueva edición de Mesa Política, programa producido por Otra Mirada y NTV Info. Siguiendo con la reflexión sobre la descomposición del sistema político peruano y todos los males que surgen a partir de ello, como la crisis de seguridad, la crisis económica o que las economías ilegales estén interviniendo directamente en la formulación de las leyes como nunca antes, vamos a reflexionar en este programa sobre si el Perú es ya un Estado fallido y en todo caso cómo salir de esta situación y avanzar a la construcción de una nación que defienda sus intereses, pero que sepa dónde va, ¿no? Más allá de la polémica sobre el término Estado fallido, por ejemplo, para Noam Chomsky, se trata de un invento gringo para generar masa crítica contra los gobiernos cuyas políticas públicas no coinciden con la visión del imperio. Entendemos para efectos de esta entrevista un Estado fallido como un Estado débil, ineficaz, que no controla su territorio ni puede hacer cumplir las leyes, sus leyes, ¿no? También que no puede, en todo caso, o en tal sentido, proporcionar seguridad ni servicios fundamentales a la ciudadanía. En suma, que el orden estatal compite con otros órdenes paralelos que se instauran a partir del poder de grupos fácticos que ordenan la vida social en base a sus intereses, siendo lo peor el orden de las economías ilegales como vemos en el Perú. Para conversar sobre este tema, nos acompañan dos intelectuales y a la vez dos personas políticas. De un lado, el sociólogo Nicolás Lynch, profesor principal de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, también miembro del comité de Otra Mirada, del comité editorial, y está con nosotros también la socióloga Alejandra Dinegro, que es especialista en plataformas digitales de empleo, gestión de proyectos y gestión pública. Bienvenido, Nicolás, bienvenida, Alejandra. Buenas tardes con todos, Alejandra, Carlos. Buen día, Carlos. Muchas gracias por la invitación. Buen día también, Nicolás. Gracias a ustedes y qué gusto poder conversar un poquito sobre ese tema tan importante. Para ambos, ¿no? ¿Qué entienden por Estado fallido o cuál es el mejor término para lo que estamos viviendo? ¿Qué características, no? ¿El Perú ya es un Estado fallido o como le podamos denominar a algo que no funciona o que ha devenido ineficaz? Y en todo caso, ¿qué consecuencia política trae ello? Entonces, comenzamos. Alejandra, ¿qué te parece si comenzamos contigo? Claro que sí, muchas gracias, Carlos. Bueno, creo que para poder calificar si somos un Estado fallido o no, definitivamente van a haber varias aristas de ingreso al tema, ¿no? Desde el punto de vista académico, más filosófico y por supuesto también partiendo de la realidad. Entonces yo quiero enfocarme en esta entrevista partiendo justamente por esa realidad, ¿no? Tú mencionabas y nos decías que la población percibe que somos un Estado fallido en el sentido de qué? De que las instituciones básicas son endebles y no funcionan, ¿no? Y esto es algo no solamente en los últimos 2 años, 3 años, ni 5, ¿no? Sino que es una permanencia en el tiempo bastante importante. Estamos hablando de las últimas, al menos desde mi punto de vista, 2 décadas, ¿no? Y eso se expresa, por ejemplo, los niveles altos de inseguridad, de criminalidad, la corrupción generalizada, que es una realidad más que una percepción, ¿no? La desigualdad, la exclusión social es también otra realidad y por supuesto no hay una relación con aquello que entendemos como Estado, ¿no? Entonces no podemos decirles, por ejemplo, a todas esas familias cuyos niños menores de 3 años están muriendo por tener minerales en la sangre o no alimentos en sus casas, de que el Estado somos todos, ¿no? Para ese tipo justamente de situaciones, pues no hay Estado. Y por supuesto, otro factor más que es la inestabilidad política, ¿no? Entonces, yo repito, hay varias aristas para ingresar, pero somos una especie de lo que decía también el colega Héctor Béjar, ¿no? Hay una especie de convivencia entre lo que se llama las mafias a nivel estatal, ¿no? Y la plebe, en el sentido no peyorativo, sino más bien todas estos poderes que también giran alrededor de un Estado cada vez capturado, ¿no? Por las mafias, pero que además conviven con ella y también son parte de un tejido social, político, económico, cultural y también, ¿no? Desde el punto de vista de la propia reflexión, ¿no? De nación y país que somos, que se entrecruzan. Entonces hay una definición bastante compleja, ¿no? Pero además hay referencias que son bastante foráneas para poder hablar de un Estado fallido con las características per se que tenemos en nuestro país.
Bien, Alejandra, bueno, interesante lo que señalas. Escuchemos directamente. Nicolás, ¿tú cómo lo ves? Yo tiendo a simpatizar más con la idea de Chomsky, ¿no? Creo que no es una discusión terminada, ciertamente, pero muchas veces cuando se habla de Estado fallido, se habla sobre una situación o una entidad, en este caso un país, que hay que desechar, ¿no? Y esa tentación de hablar de Estado fallido vía botemos el Perú a la basura no me gusta, ¿no? Por eso yo, antes que Estado fallido, prefiero hablar de crisis del Estado. Sí, tenemos una crisis estatal honda. Y digo esto a partir de una reflexión que he desarrollado en los últimos años. Cuando se desató esta crisis política del año 2016, que tiene su primera vuelta de esquina, digamos así, con la caída de Pedro Pablo Kuczynski en marzo del 2018, yo hablé de una crisis de régimen. Varios hablamos de una crisis de régimen, es decir, de una crisis de las instituciones en las que se expresa el Estado. Sin embargo, cuando fueron pasando los años y se cambiaban gobiernos, se cambiaban ministros, se cambiaban presidentes, incluso se planteaban reformas institucionales, y la crisis no se solucionaba, sino por el contrario se ahondaba, varios empezamos a hablar de una crisis de Estado. ¿Qué cosa es el Estado? El Estado no es sino la condensación de los intereses de dominación de determinados sectores sociales, ¿no? Tanto en nuestro caso nacionales y extranjeros, porque nosotros tenemos una relación internacional y doméstica en nuestra estructura de dominación, ¿no? Entonces, lo que está en crisis, creo, para poder explicarnos el conjunto de la película, no es solo gobierno, no es solo el régimen, es, yo creo, esa condensación de relaciones de dominación que Francisco Durán tan brillantemente señaló como captura del Estado. Y aquí un pie de página. El que lideró esta captura del Estado, el autócrata Alberto Fujimori, está hoy día siendo, entre comillas, homenajeado por este Estado con 3 días de duelo nacional. ¡Qué vergüenza!, ¿no? Justamente el individuo que nos metió en esta crisis, en este modelo de captura del Estado, que ha devenido en una crisis profunda de la organización estatal. Y quizás para terminar, una cuestión, ¿está asignada por qué cosa? ¿Qué cosa hace explícita esta crisis y qué cosa causa la profunda indignación de la población? No solo sobre el dictador Fujimori, sino sobre el conjunto de la estructura estatal. La profunda corrupción, cuya exposición en el periodo 2015-2016 desata esta estructura del Estado. Exposición, por lo demás, que nos hizo ver la corrupción de manera transversal, pero que no ha terminado, no ha amainado. O sea, el Estado prácticamente en su crisis sigue funcionando como corrupción. Bien, bueno, han dado su visión. Es muy interesante esto de, digamos, poner un poquito en jaque el tema del término crisis, perdón, Estado fallido y denominarlo como crisis de Estado o entrar en distintas aristas, como señala Alejandra. Pero has mencionado pues este tema de que han declarado duelo nacional por en el caso del fallecimiento del dictador Alberto Fujimori, o el autócrata, como lo he llamado. Yo creo que tiene que ver con un tema de correlación de fuerzas, ¿no? Que expresa quién está gobernando, porque si no, ni siquiera se hubiera procedido el indulto, ¿no? Entonces, sí estamos en medio de un estado fujimorista. Entonces, al respecto, yo quisiera preguntar que, bueno, esta crisis de Estado que señala, que menciona Nicolás, tiene elementos y causas estructurales, como no, con herencia y legado colonial, sin duda, está en la base. Eso ha meditado muchas reflexiones. Sin embargo, también aquí se ha mencionado que este deterioro tiene también causas más cercanas. Alejandra señala un horizonte de 20 o más años y Nicolás, bueno, ha señalado directamente como origen al fujimorismo. Entonces, este proceso de deterioro tiene pues como una de sus causas recientes a la dictadura de Fujimori, que hasta hoy nos tiene viviendo bajo el signo del golpe del 5 de abril de 1992. Y entonces, y a propósito del fallecimiento del dictador Alberto Fujimori, ¿cuáles son para ustedes
estas características del régimen fujimorista, le vamos a llamar, que persisten y que vivimos todavía, a pesar de que no están directamente en el poder, aunque tienen una correlación de fuerza en este momento como de gobierno, y estas características que persisten y que debemos enfrentar con prioridad. Alejandra. Sí, claro que sí. Bueno, para dar un ejemplo bastante concreto de ello, ¿no? El fujimorismo, a pesar de no ser gobierno expresamente, lo que tenemos es un gobierno parlamentarista, ¿no? Es un gobierno en el cual las decisiones importantes, cruciales sobre la convivencia entre instituciones, normas que hay, las decide básicamente el Congreso. Y en el Congreso se expresan, pues, digamos, la preponderancia, ¿no? El mayor dominio de la bancada fujimorista y que además se ha expresado también en poder copar instituciones públicas importantes. Y eso lo ha visto la población, además de las reformas que todavía están en camino y que han sacado, ¿no? Bajo la venia, obviamente, de esta presidenta que por sucesión constitucional está encabezando el actual gobierno. Es un gobierno parlamentarista con las características propias, pero además el fujimorismo, sin haber ganado las elecciones, pues gobierna el país, no solamente en este gobierno, ¿no? La crisis mayor de expresión en la cual el fujimorismo decide sobre el destino del país la vimos pues en el año 2018 con la explosión de la crisis, el cierre del Congreso, ¿no? Y luego las imposibilidades de poder inclusive entablar un diálogo en el cual las fuerzas políticas medianamente organizadas puedan ser también oposición a una fuerza que ha capturado instituciones importantes de justicia, de defensa de derechos humanos, ¿no? Y a nivel económico también. Entonces, es una expresión bastante peligrosa si es que queremos pensar en nuevas fuerzas que quieren integrarse a la vida política, que quieren conformar organización, que quieren debatir, pero que actualmente, desde mi punto de vista, toda esa correlación, ¿no? que está alrededor de lo que conocemos por el fujimorismo no tiene oposición. La oposición en el Congreso, las fuerzas de oposición son débiles o casi inexistentes, ¿no? Y fuera de ello es la movilización que existen de las fuerzas medianamente organizadas en regiones, pero que además han tenido una respuesta brutal, ¿no? Del Estado por todas las muertes que en este momento todavía encuentran dificultades inclusive para poder acceder a la justicia. Y después no tenemos mayor oposición, no tienen mayor oposición, ¿no? Porque han construido un Estado que reprime, que mata, pero que además que sanciona política y socialmente. Y eso obviamente es, digamos, parte del actuar de ellos, de poder quitar cuáles son las piedras o personas en el camino. Y esas piedras pues tienen nombre y apellido propio, ¿no? Gracias, Alejandra. Nicolás, ¿tú cómo lo ves? Sí, yo creo que hay dos momentos que mencioné de pasada en mi primera intervención, ¿no? El primero es el del golpe. Como tú dices, Carlos, vivimos en los tiempos del 5 de abril de 1992. Sin embargo, estos tiempos del 92 tienen un primer momento que es el momento de la captura, como dice Durán, que produce una cierta hegemonía. O sea, la captura convence con la imposición del régimen neoliberal a sectores importantes de la población de que puede haber otra orientación para el país. O sea, gana ideológicamente a un sector importante de la población. Es una hegemonía que con el tiempo se desgasta y se pierde con la apertura de la crisis de la presentación de la corrupción del 2016 en adelante. Entonces, primero hay que ver que hubo golpe, que este golpe produjo hegemonía, convencimiento en sectores importantes en un momento mayoritarios, que esto se desgasta, ¿no? En el curso de los últimos 25 años, que sobreviene la crisis y que lo que vivimos ya no es un periodo hegemónico del neoliberalismo en su versión fujimorista. Lo que vivimos es un periodo de crisis. Un periodo de crisis que, como vemos en las encuestas, nunca pasa del 5% de la simpatía de la población en el último año y más, ¿no? Sobre todo a partir de la caída de Pedro Castillo, ¿no? Entonces, este periodo de crisis lleva pues a ya no una dominación bajo los cánones de la democracia liberal representativa, sino un periodo de dominación abiertamente autoritario. Más allá de quién tenga la iniciativa, Congreso o Ejecutivo, estamos en un régimen autoritario. De eso
ya no nos caben dudas. Y estamos en un régimen autoritario que todo indica intenta quedarse. No sé si como personas, me refiero Dina Boluarte, los líderes del Congreso, eso quizás no sea lo más importante, sino como régimen político autoritario. Y esto supone la exclusión de los demás, la exclusión de los que no piensan como ellos. Y desarrolla iniciativas en ese sentido. O sea, para que las elecciones, porque no ha habido posibilidad de adelantarlas, las elecciones del 2026 no sean justas y libres, ¿no? Free and fair, como dicen en inglés, ¿no? O sea, no cumplan los principios básicos de esta democracia liberal representativa. O sea, nos vamos hacia un orden autoritario, claramente no liberal representativo, ¿no? Esto sí es agudizado por la falta de una alternativa política opositora, como bien decía Alejandra. ¿Y cuál es el elemento importante para que no exista esta alternativa opositora? En la actualidad, yo creo que el miedo que es un elemento más que suma a la incapacidad política de los actores de todo el espectro, ¿no? De izquierda a derecha, por forjar una alternativa distinta, ¿no? Ahora bien, en ese camino, entendiendo que lo que hay no solo es una crisis de gobierno y de régimen, sino una crisis de Estado, yo creo importante levantar la bandera constituyente, ¿no? Importante levantar la bandera constituyente para señalar que tiene que ser una reorientación de fondo la que tiene que producirse en el Perú. Y que, entre otras cosas, recuperar capacidad opositora es recuperar una capacidad de liderazgo constituyente, ¿no? Que el sujeto democrático tiene que tener un componente constituyente. Asumiendo que esto es algo que no se da de la noche a la mañana, pero que debe tener ese horizonte para que progrese. No sé cuánto se demorará, eso sería ser de adivino, pero sí señalar que el país debe tomar otra orientación, ¿no? Para que sea posible como tal, como un Perú democrático en el futuro, ¿no? Bien, pero en ese camino, ya hablando ya de la sociedad, es difícil, ¿no? Para este cambio de régimen, incluyendo una constituyente o cambio de reglas o nuevo pacto, si no hay procesos de politización dentro de la sociedad que exija un cambio institucional. Entonces, en ese sentido, ¿cómo ven este camino de politización de la sociedad? De poder realmente desde las propias bases generar un cambio institucional, un cambio de orden y que no este orden autoritario que tiene pues como característica las economías ilegales, haciendo las leyes, pueda terminar, finalizar. Alejandra, ¿tú cómo ves eso? Sí, sobre este punto es importante porque voy a dar mi punto de vista como joven, profesional, bueno, en este caso que egresa de una institución pública, ¿no? Pero creo que han habido actores que han ido surgiendo últimamente y que a veces el campo académico y político, específicamente partidario, suele no verlo, no reconocerlo, ¿no? Y estos actores han encontrado sus formas de poder hacer política, ¿no? Son formas más locales, más regionales, ¿no? Que además se intersectan justamente con estas economías que son ilegales. Entonces, estos nuevos actores que han ido surgiendo, que están fuera, digamos, de lo que cosmopolitamente podemos percibir, a su vez irrumpen dentro de la política, pero con estas prácticas, ¿no? Que no necesariamente son también democráticas, son también, digamos, no informales o no ilegales, ¿no? Pero aparte de estos nuevos actores, la población también encuentra formas de politizarse de alguna u otra manera, ¿no? No necesariamente organizada. 8 de cada 10 jóvenes, por ejemplo, no se organizan, no forma parte ni siquiera de un equipo de fulbito de su barrio, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos llegar a esos jóvenes que además 6 de cada 10 está pensando en irse del país, ¿no? Por ejemplo. Otro aspecto es que, digamos, los sectores más autónomos, de trabajadores medianamente autónomos que han tenido la posibilidad de educarse, ¿no? Encuentran su forma de politizarse.
pero no resulta siendo atractivo las actuales formas organizativas que hay y por eso buscan fuentes de escape propios, ¿no? Para poder organizarse. Creo que aquí el rol clave y fundamental es cómo politizar. Yo estoy de acuerdo, por ejemplo, con Nicolás en todo el debate constituyente, pero yo prefiero partir al revés, ¿no? ¿En qué sentido? A la población es importante decir, las medicinas que tú estás comprando son caras porque hay un monopolio de la medicina, ¿no? Pero ese monopolio de la medicina se ampara en una norma y esa norma es la Constitución. Entonces, prefiero partir por ese debate de abajo, ¿no? Para poder explicar y llegar a una, digamos, reflexión mayor. Y así con otros ejemplos más. Si ese jovencito que no tiene derechos laborales y que paga derecho de piso con su vida y con su trabajo, ¿no? Porque hay regímenes laborales dispersos, porque no tenemos un código de trabajo, porque efectivamente no respetan ninguna norma laboral, está amparado en una norma mucho más grande que es obviamente la Constitución. Y así se podrían dar muchos más ejemplos vinculados obviamente a la vida terrenal. Y creo que eso es importante hacer y es un trabajo pues digamos que dentro del espectro político, al menos progresista de izquierda, se hacía en los años 80, ¿no? Se hacía en los años 70, donde habían inclusive líderes políticos que eran mucho más jóvenes que yo. Pero es importante darle a la población, y con esta idea termino, Carlos, una idea, digamos, un nuevo mito en qué creer, ¿no? La gente busca esperanza en este momento. Hay un grito ahogado de los jóvenes, ¿no? Por ejemplo, en Argentina ese grito se expresó en su determinado momento y tienen el gobierno que tienen ahorita, ¿no? Que es conservador y que es casi psiquiátrico, por decirlo de algún modo. Y aquí igual, la gente, las nuevas generaciones están buscando también una alternativa que medianamente les diga que van a enfrentar la corrupción o que medianamente en los próximos 5 años hay esperanza de poder ser un Estado que mínimamente respete la vida de su población, ¿no? Este mito falta construirse, ¿no? Y creo yo que hacia ese camino pues hay que ir, hay que trabajar de la forma más concienzuda y creo que hay organizaciones que, como yo te decía al inicio de esta idea, buscan sus formas de organizarse, ¿no? Y hacer política con sus propias formas locales, regionales, y habría que ver también qué es lo que está funcionando ahí, qué es lo que no funciona en otros lados y ver una amalgama de posibilidades también importantes. Los buenos tienen que juntarse para poder también producir ideas buenas y mirar un poco más el espectro de, digamos, la vida política y el futuro del país en su conjunto, ¿no? Esta idea de nación creo que viene a colación también en esta discusión, pero es importante también entender y explicar, sobre todo a la mayoría de la población, qué somos, ¿no? Y hacia dónde vamos. Bien, y en tu caso, Nicolás, ¿cómo Bueno, politizar hacia un orden nacional popular? Te afino la pregunta. los activistas no siempre nos encontramos en esta sociedad tan grande que es el Perú, ¿no? Mi último libro lo desarrollé después de 18 talleres que llevamos adelante entre el 2021 y el 2023, ¿no? Con una consulta amplia en los más distintos sectores, tanto del sur andino, el norte peruano, ¿no? Los propios distritos populares limeños, es decir, tuvimos un debate en talleres que promovimos a partir de la idea constituyente muy importante. No por gusto, en la revuelta que se dio entre diciembre del 2022 y marzo del 2023, se empezaron a corear estas consignas, ¿no? Leía un libro sobre la historia de la Constitución de los Estados Unidos hace poco. Interesante porque el autor, a diferencia de muchos otros que desde un punto de vista jurídico creen que la reforma constitucional es un tema de debate legal, señalaba que cada momento de democratización norteamericano se ha dado en paralelo con el desarrollo de un gran movimiento social que ha sido el poder constituyente detrás de ese movimiento, ¿no? Y detrás del cambio constitucional, de las sucesivas enmiendas que ha tenido esa constitución. Esto nos hace ver la actualidad del debate constituyente en el mundo, la actualidad y la materialidad del poder constituyente en cada momento de transformación social, ¿no? Y en eso estamos, ¿no? En eso estamos. La última encuesta, por alguna razón, no habrán hecho más de noviembre del año 2023, hace 10, 11 meses, ¿no? Señalaba que entre los peruanos que quieren una reforma profunda de la Constitución y los peruanos que quieren una nueva Constitución, el 89% estaba de acuerdo, ¿no? O sea, se mantiene la idea constituyente como una cuestión central, ¿no? Yo para terminar diría que sí,
que la recomposición de la oposición democrática en este país va por allí, ¿no? Que si alguna lección nos debe dejar este hecho que estamos pasando el día de hoy, de que un sector, con el silencio del otro, señale 3 días de duelo nacional por un autócrata, ¿no? Es que debemos hacer carne la idea de refundación del Perú, debemos hacer carne la idea de reorientación del Perú, de ponerlo en otro lugar, ¿no? Y hacerlo, como dice Alejandra, a partir de la lucha social cotidiana, ¿no? Eso es lo que forma el sujeto constituyente y eso es lo que eventualmente nos dará un nuevo pacto para convivir entre los peruanos, ¿no? Bien, pero hay este nivel de hartazgo. Tú has mencionado encuestas y las que sí hay de hace un mes, de agosto, las últimas que yo he podido revisar, julio sobre todo, pues el Congreso, la presidencia tienen niveles de desaprobación que pasan el 90%, ¿no? Y este hartazgo no solamente se expresa, solo se expresa en las encuestas, ni tampoco es que sea solo con indiferencia en movilizaciones, sino se está expresando con cierta violencia. Basta ver cómo reciben a Dina Boluarte, a los ministros, a Rafael López Aliaga en distintas localidades del país. No pueden acercarse porque les tiran piedras, les echan orines, etcétera, ¿no? Entonces, ¿cuál es la posibilidad de revertir este régimen y este estado, esta crisis de Estado, sin que esto implique niveles de conflictividad social que deriven en un estallido, por ejemplo? Alejandra. Sí, claro que sí. Bueno, la población identifica, ¿no? Y personifica además su rechazo, ¿no? Hemos visto que efectivamente las autoridades de este gobierno, ya sea del Congreso y del Poder Ejecutivo, han recibido el rechazo masivo, además, de la población que los identifica, que los señala, que en efecto no gobiernan y además las agendas prioritarias no son parte de los problemas principales de la gente, ¿no? De su cotidianidad, y que más bien gobiernan, como siempre se ha escuchado, a favor de sus propios intereses. Creo yo que siempre se ha expresado el rechazo de cualquier tipo de violencia en sí, ¿no? Hay una crisis de fondo, por supuesto, pero la población identifica, pues, ¿no? A quienes no considera que son parte de quienes resuelven el problema de sus días. Yo creo que además las crisis como estas no se resuelven pues con solamente la existencia de partidos políticos en sí. Tenemos más de 30 partidos ahorita políticos que están inscritos y hay algunos más que están pugnando por inscribirse y participar de las elecciones. Entonces, no podemos solamente hablar que la cúspide de la democracia es que existan partidos y se realicen elecciones y que es ciudadano aquel que vota, ¿no? Creo que hay una discusión más profunda de ello, porque habría que evaluar cuál es la propuesta de país justamente que se le ofrece a aquellos a los que se les considera ciudadanos y a aquellos a los que no también, ¿no? Y creo que esa es la discusión mayor. No hay un programa país como tal, no hay un horizonte de largo plazo para poder incluirlos a todos ellos. Más bien hay una discusión bastante tangente de construir un Estado en el cual hay unos pocos que están incluidos, pero hay una gran mayoría de excluidos, ¿no? Esta también es una propuesta de una teórica española que habla de la construcción de estos estados, y esos estados que además se encargan de, a través de políticas públicas, ¿no? Inclusive poder excluir a la población. Entonces creo yo que hay un debate profundo en torno a ello, pero no se ha planteado, y creo que los esfuerzos hacia eso de las fuerzas políticas que yo mencionaba en la pregunta anterior deberían más bien aunar esfuerzos en ello, ¿no? En plantear algunos puntos concretos de cara a discusión a la población para poder entablar mínimamente un diálogo, ¿no? Y poder poner algunos puntos en común, algunos temas en común importantes, urgentes, que ameritan obviamente ese tipo de discusión y plantearse un horizonte al menos para poder abordarlo. Definitivamente... Pero Alejandra, ahí cuando tú hablas de partido político, disculpa que te corte ahí porque tenía que ver con la pregunta siguiente y aprovecho para hacértela de una vez para ir avanzando con Nicolás después, es que hay que diferenciar qué partido político, ¿no? Porque una cosa es un partido político clan familiar tipo Acuña, Luna, Fujimori, Cerrón, y otra cosa es la idea o un colectivo que realmente se constituya como un partido político serio para tratar de reconstituir el sistema político. Entonces, ¿cuál es el rol
de esto, ¿no? No lo va a hacer el fujimorismo ni los partidos tomados o que son representación política de las economías ilegales, ¿no? No, claro que sí. Por eso yo respondí a la pregunta anterior. Los pueblos tienen que juntarse mínimamente en consensos claros, ¿no? Queremos un Estado que sea autócrata, no democrático. Yo creo que hay un espectro bastante, digamos, importante que lo rechaza, con una mirada también regional de eso. Queremos una economía en la cual no se respeten los derechos de comunidades, en el cual se contamina el medio ambiente. Eso es una agenda también importante. El tercer punto, respeto a los derechos humanos, la búsqueda de la justicia y obtención de la justicia también inmediata para aquellos que han sido víctimas, en este caso, por ejemplo, en las protestas. Ese es un tercer punto para poder discutirlo. ¿Queremos que los movimientos regionales participen también o no? Entonces, esa es otra agenda, ¿no? Queremos que las economías ilegales que están capturando, por ejemplo, la Amazonía, el oro ilegal, participen en la política. Queremos que las personas que están condenadas por delitos de corrupción participen o no. Entonces, creo que ahí hay algunos puntos claros, ¿no? Hay una línea para demarcar y ahí salen fuera, pues, aquellos partidos que actúan no como partidos, ¿no? Que básicamente son más bien empresarios políticos, ¿no? Hacen de la política una empresa más bien familiar y su modo de vida sobre eso. Entonces ellos quedan fuera de esa línea de demarcación. Hay que llevarlos a un punto de definición, pues, ¿no? Un punto de definición claro, están a favor de esto, ¿no? Y creo que ahí se va desencantando también el camino. Y por supuesto, incluir pues a todos estos actores que, como yo dije también en la pregunta anterior, ya vienen haciendo política bajo sus propios códigos, ¿no? Habría que ver qué funciona ahí, habría que ver también lo positivo de poder sumar. Pero marcar una agenda de estos puntos es clave, ¿no? Dialogar sobre eso es importante y plantearse pues un horizonte de corto plazo y de mediano plazo, porque esto no se va a resolver en los próximos 5 años con un nuevo gobierno ni en los próximos 10 años, ¿no? Creo que es importante también ser realista de lo que se plantea en torno a ello. Bien, Nicolás, ambas preguntas también. ¿Cómo hacer esto sin que necesariamente el nivel de conflictividad social crezca demasiado o es necesario? Y lo segundo es, ¿cómo puede navegar un partido político, entre comillas, sano, o que no sea clan familiar, mafia, en estas aguas, ¿no? Y ofrecer y tener éxito en la representación, que es importante. Bueno, Nicolás. hay varias cosas en tu preocupación, ¿no? La primera tiene que ver con la violencia y la política, ¿no? Uh-huh. Yo creo que ya hemos vivido un periodo de violencia bastante serio en este país, que de acuerdo a la Comisión de la Verdad produjo cerca de 70.000 muertos, ¿no? Y no creo que nadie quiera repetirlo, ¿no? Sin embargo, la violencia en las crisis políticas, sobre todo en una crisis política honda como la que vivimos, es una tentación, ¿no? Para empezar, es una tentación por el elemento que ha sido clásicamente violento en nuestra historia republicana, que es el Estado, ¿no? Vemos que lo fundamental de la violencia aquí viene del poder político, ¿no? Y por supuesto que las fuerzas democráticas deben enfrentar esa realidad, ya no solo tentación, me corrijo, y hacia el futuro tentación de continuar en esa dinámica, ¿no? Uh-huh. Esa es una cuestión, me parece, central. Y por supuesto que muchas veces también hay en sectores populares tentaciones violentas, ¿no? Y yo creo que eso debe también acotarse, ¿no? Porque entrar en una espiral de violencia nos podría llevar a un hueco negro, del cual no sabemos cómo podríamos salir, ¿no? Entonces, eso es lo primero. Ahora, lo cual no implica que no se planteen posiciones claras. Muchos identifican el combate a la violencia con no plantear posiciones muy claras, mejor tener posturas tibias, porque de esa manera evitamos cualquier salida violenta. Y yo creo que esa es una falacia, ¿no? Yo creo que es mejor saber claramente qué queremos y a dónde se plantea ir, ¿no? Y esto que puede conducir a una polarización política no tiene necesariamente de conducir a una salida violenta. Me parece que hay que distinguir ambas cosas, ¿no? Eso sobre lo primero. Sobre lo segundo, yo creo que la diferencia entre estos partidos etiqueta, partidos membrete o partidos empresa, ¿no? Porque desafortunadamente buena parte de la población ve la política como otro negocio, ¿no es cierto? Como otra modalidad incluso de delito, como dicen los más avesados, ¿no? Yo creo que la distinción es muy clara. Una cosa es un partido que se funda para hacer negocios o para asaltar el Estado y
directamente saquearlo, ¿no? Y una cosa diferente es un sujeto político democrático, ¿no? Que se encarna de abajo hacia arriba, ¿no? Y que, como ha dicho Alejandra, reconoce diversos tipos de prácticas sociales y de preocupaciones por el porvenir democrático, no solo del país, del barrio, de la comunidad, de la ciudad, de la región, de las diferentes esferas en que se mueven los individuos, ¿no? Y yo creo, lógicamente, que hay que apostar a lo segundo, ¿no? A construir un sujeto político democrático, ¿no? Que es lo que le da seriedad, que haya relación con el lugar, con el espacio donde se mueve, y que de allí, pues, surja, lógicamente, un horizonte programático, ¿no? Me parece que esa es la conclusión, digamos, a la que yo llego de nuestro diálogo, ¿no? Por ahí va. Ahora, detalles es muy difícil desde, digamos, el hoy de esta crisis dar detalles, pero creo que esa es la orientación general, ¿no? Bien, bueno, muchas gracias, Nicolás. Muchas gracias, Alejandra. No sé si quieren agregar algo más. Si no, estaríamos ya cerrando esta interesante conversación. Bueno, sacando algunas conclusiones efectivamente de esta crisis de Estado, que es un término más global y comprensivo para nosotros, ¿no? No solamente crisis de gobierno ni crisis de régimen, sino una crisis de Estado. ¿De qué Estado? Este Estado fujimorista, fundado en el 92, pero con el golpe de Estado, pero también que tiene sus antecedentes y legados coloniales. Tenemos todo un problema de correlación de fuerzas en este momento, que incluso han derivado en que se declare días de duelo a una persona que, si bien fue presidente del Perú, fue dictador y está condenada y confirmada por asesinatos y también por corrupción, ¿no? Y que ha sido indultado simplemente por el tema de correlación de fuerzas, y porque es el fujimorismo hoy una de las principales fuerzas que gobierna el país. Y se ha hablado aquí también de un programa de puntos de acuerdo entre las fuerzas, digamos, sanas que deberían tener. Creo que ahí sí se requiere un amplio espectro, ¿no? Un amplio espectro donde efectivamente no entren quienes no estén apostando por un sujeto político de cambio de Estado, un sujeto político democrático, lo llama Nicolás. De eso hemos hablado en una entrevista anterior con Percy Medina y Marité Bustamante. Y bueno, seguiremos reflexionando sobre este tránsito político que vive el Perú, por decirlo de alguna manera. Muchas gracias, Nicolás. Muchas gracias, Alejandra. Y con ustedes, amigos, amigas, será hasta la próxima edición de Mesa Política.